Hola, hola. Buenos días. Hola, profe. Hola, Nicolás. Hola, Daniel. Bueno, ayer en la noche le subí esta clase. Trata sobre algunas reacciones de formación de los henuros al kilo, que si se fijan en lo que empezamos a ver la semana pasada con el tema de la sustitución nucleofílica, SN1, SN2, E1, E2, tenía que ver con el uso, primero la formación de los henuros al kilo a partir de alquenos, que lo vieron con Claudio, y después el uso de estos de los henuros al kilo o no el uso, sino la reactividad tienen estos de los henuros al kilo cuando se hacen reaccionar con distintos nucleófilos, ¿no? que pueden experimentar reacciones de sustitución o reacciones de eliminación. Vimos entonces que podía ser SN1, SN2, E1 o E2, depende del mecanismo. Esto lo terminamos ayer. Pero existe otra reacción que se conoce, que el semestre pasado no se pasó por problemas de tiempo. Recuerden que el semestre pasado, el primer semestre, empezó un poco tarde por todo lo que conllevó acostumbrarnos a la pandemia, y entonces hubo menos clases. Pero este semestre, como se programó online completamente, las clases, digamos, alcanzan, ¿no? La cantidad de semanas que hay son suficientes como para dar el contenido que uno siempre da en el programa. Entonces, como les repito, este tema no se dio el primer semestre, pero considero que hay que pasarlo porque es un tema importante donde están involucrados radicales libres, que los radicales libres realmente ustedes lo ven solamente, o lo vieron solamente cuando Claudio les definió el concepto de nucleófilo, el concepto de carbocatión, les definió el concepto de radical libre, pero no lo han visto, ¿no? En ninguna reacción. Y justamente como estamos analizando, o como estamos estudiando los halogénuros al kilo, justamente estas reacciones radicalarias, halógenos, te generan halogénuros al kilo. Entonces, por eso me pareció importante que es algo que deben conocer. Les va a servir para cursos superiores. Entonces, lo primero que les tengo que decir, bueno, es una clase va a ser bastante corta. Si ustedes se fijan, creo son 5 o 6 diapositivas, no recuerdo. Igual vamos a hacer algunos ejercicios, que es lo más importante para que sepan cómo se pregunta esto. Esta es una reacción que experimentan los alcanos. Es bastante curioso porque los alcanos, por lo general, no tienen casi ninguna reactividad. Ellos no tienen grupos funcionales, ¿no? Un alcano solamente está formado por carbono y hidrógeno. Entonces no hay ningún grupo funcional. Entonces en la molécula realmente no hay ninguna parte positiva ni negativa. Por ejemplo, un alqueno tiene un doble enlace y tiene entonces una densidad electrónica, pues en una región de su estructura tiene una densidad electrónica. O una acetona tiene un carbonilo, y entonces ese carbonilo está polarizado, el carbono está más positivo y pudiera experimentar una reacción y así, ¿no? Pero los hidrocarburos, los alcanos, formados, como les digo, solo por carbonos y hidrógenos, entonces ellos experimentan dos reacciones fundamentales. La primera de ellas es la combustión. Eso lo vemos a diario, o sea, la quema de petróleo y la combustión de la benzina en los autos es una de las reacciones que experimentan los alcanos. La benzina no es más que hidrocarburos de cadenas de 8, 9, hasta 12 creo. Es como una mezcla, ¿no? De hidrocarburos con cadenas entre tal vez 9 y 12 átomos de carbono. Entonces la combustión es una, pero la combustión no tiene sentido estudiarla porque al final es simplemente hacer reaccionar un hidrocarburo con oxígeno. Y obviamente se necesita de alguna chispa, ¿no? Que es lo que hace, digamos, en los autos de combustión interna, la chispa, la bujía, a través del acumulador de corriente de la batería, entrega una chispa en el momento en que el pistón comprime la gasolina y al comprimirla
la está llevando, digamos, hasta donde se está generando la chispa, entonces se comprime en presencia de oxígeno, entonces hay una combustión. Y esa combustión lo único que libera es dióxido de carbono y agua, si la combustión es completa. Si la combustión es incompleta, libera dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbono y agua. Pero bueno, esa realmente no tiene ningún interés, esa reacción, desde el punto de vista de estudiarla. Simplemente conocer, obviamente, que los alcanos experimentan la combustión. Pero hay una reacción que sí es más importante conocerla, que es justamente la formación de halógenuros alquilos a través de un mecanismo radicalario usando halógenos. Pero fíjense que ahora el gatillante de todo es el calor o la luz. Y más, fundamentalmente más la luz. Fíjense que si ustedes tienen un alcano como este que está aquí, que sería el alcano más pequeñito, un metano, si ese metano nosotros lo hacemos reaccionar con un halógeno, cloro por ejemplo, en presencia de luz o calor, se puede obtener clorometano. Obviamente hay una reacción entre el cloro y el hidrógeno y se forma cloruro de hidrógeno también. Eso sería el producto de la monocloración. ¿Cómo ocurre esto? Esto realmente ocurre por un mecanismo que está formado por 3 etapas y este mecanismo es el mecanismo, estas 3 etapas, este mecanismo radicalario es el mismo para cuando ustedes escuchen siempre un mecanismo radicalario, siempre va a ser este mismo mecanismo en el sentido de que hay 3 etapas. Una etapa de iniciación, que es donde se genera el intermediario radical. Una etapa de propagación, que es donde se empieza a formar el producto, pero en la propagación no se puede destruir el radical. O sea, se forma un producto, pero tiene que seguir generándose un radical para que se siga propagando la reacción, porque si no se genera un radical, la reacción concluye. Y justamente el tercer paso es la terminación, que justamente se aniquilan los radicales y por lo tanto no hay una continuidad. Vamos a ver cuál sería el primer paso de iniciación. Realmente nosotros tendríamos en un balón de reacción metano, tendríamos el halógeno y le hacemos incidir luz, obviamente con una energía bastante elevada, una energía, eh, eh, em, una radiación electromagnética energética, o sea, con una frecuencia bastante elevada. Por lo tanto, esa luz que viene con una energía tremenda, ustedes saben que la luz se comporta como onda o como partícula, ¿no? Entre comillas partícula, porque no es que tenga masa, sino que se dice que la luz, además de una onda, también viaja como con paquetes de energía. Y esos paquetes de energía son los fotones, los llamados fotones. El fotón no tiene masa. No es que hay una partícula en la luz que va avanzando y que choca con uno y que tiene masa, no. Esa partícula de la luz se conoce como fotón y ese fotón es un paquete de energía y que esa energía está dada por H y frecuencia, ¿eh? La constante de Planck por la frecuencia. Entonces, es como que la energía viaja en forma de luz. Y efectivamente eso es algo que está comprobado porque el efecto fotoeléctrico justamente es hacer incidir luz sobre una placa metálica y esa luz, esa energía, ese fotón que choca con la superficie de los metales en el efecto fotoeléctrico le da un golpe tremendo a un electrón que es capaz de mover el electrón y el movimiento electrónico genera corriente. Entonces, no es ciencia ficción, obviamente la luz se comporta como onda y como partícula. Entonces, claro, cuando ese fotón, cuando ese paquete de energía atraviesa el balón de reacción, él tiene la posibilidad de chocar con el metano y tiene la posibilidad de chocar con el halógeno. Obviamente, el enlace más lábil va a ser el que se va a romper. Y en este caso, los halógenos, en general los halógenos, los cuatro, flúor, cloro, bromo, yodo, son capaces de reaccionar más fácil con ese fotón, con un enlace carbono-hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay más electrones, las nubes electrónicas aquí son mayores. Los halógenos, recuerden que están rodeados
por electrones libres, entonces obviamente la interacción de ese fotón con los halógenos es mucho más eficiente que con una molécula de arcano, que al final no hay electrones desapareados y los únicos electrones que hay son los enlaces, los que se forman en enlace sigma, ¿no? Entonces, claro, el fotón viene con una energía determinada, choca con la molécula de halógeno, en este caso con cloro, y fíjense cómo hace que esa molécula se disocie en sus átomos. ¿Y cómo sabemos que son sus átomos? Fíjense que la flecha que está señalada ahí sobre la molécula de cloro tiene en la punta, tiene solamente una saeta, no tiene una doble, no tiene doble punta. Y eso en química es importantísimo, porque la doble punta significa que hay una ruptura heterolítica, o sea, que se forman cationes o aniones, pero la flecha con una sola, con la mitad de la punta, con la mitad de la saeta, significa que una ruptura homolítica y que cada átomo se llevó su electrón. Recuerden que en un enlace covalente, donde uno suele representar el enlace covalente con una raya, ¿no? Una línea, realmente en esa línea hay dos electrones. Entonces, claro, en un enlace covalente se dice que este cloro compartió su electrón con este cloro, que también compartió su electrón. Entonces, esos dos electrones que están aquí, que están en forma de línea, no pertenecen ni a este cloro ni a ese, sino que pertenece a la molécula completa, ¿no? Esto es lo que dice el enlace covalente. Pero bueno, la luz, el fotón, es capaz de darle un golpe bastante fuerte al halógeno y es capaz entonces de disociar esos átomos y que cada uno se vaya con su electrón y dejen de compartir en el electrón. Entonces se forma cloro atómico. Básicamente se forma cloro atómico. Fíjense que este radical cloro no tiene carga. No se forma un catión ni un anión. Se forma cloro con carga cero. Si ustedes van a la configuración electrónica del cloro, que tendría ¿cuánto el cloro? 17. 17 sería 1S2, 2S2, 2P6, ahí vamos por 10, 3S2, 3P5. ¿Sí? Entonces, claro, en el último nivel de energía hay 7 electrones. Mírenlos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, ese cloro no ha perdido ningún electrón. Entonces, él no es ni positivo ni negativo. Es simplemente como cloro atómico. Lo que pasa es que el cloro atómico es muy reactivo porque el cloro atómico tiene un electrón que está desapareado. Por eso es que el cloro atómico en la naturaleza no existe el cloro atómico. Él necesita unirse a otro átomo, en este caso a otro átomo de cloro, para formar la molécula de cloro. Porque el cloro como tal, de forma atómica, presenta un electrón desapareado y no está cumpliendo con el otro. Entonces, obviamente, el cloro atómico va a preferir unirse con alguien más para parear ese electrón. El electrón estaría con un spin más un medio, por ejemplo, necesita encontrarse con otra gente que tenga un electrón con spin menos un medio y formar entonces el enlace covalente. Entonces, el primer paso de la reacción, el paso inicial de la reacción es justamente la formación del radical. Pero la formación del radical por parte del halógeno, no por parte de la molécula del cano, por parte del halógeno. Entonces, el paso de propagación. En el paso de propagación existen dos pasos de propagación posibles. Uno es que, como les decía, ese halógeno, que ahora está en el balón de reacción como cloro, en este caso como cloro atómico, ese cloro atómico se va a encontrar con la molécula de metano, porque yo en el balón añadí mucho metano, por lo tanto ese cloro atómico necesita parearse. Él tiene un electrón que está desapareado y necesita encontrar a su pareja. ¿Y de dónde lo va a sacar? De donde él encuentre un electrón, de donde sea. Por lo tanto, ¿quién está presente ahí en la molécula que tiene electrones? La molécula de arcano, en metano en este caso. Y las moléculas de arcano, los electrones están formando los enlaces, porque como les decía, no hay otro grupo funcional presente, por lo tanto no hay átomos con pares de electrones libres que el cloro pueda aprovecharse y unirse y parearse. Lo único que hay presente justamente es moléculas de hidrocarburos.
Y los electrones en la molécula de hidrocarburos están presentes en los enlaces carbono-hidrógeno. También podría estar presente en los enlaces carbono-carbono, ¿no? Si tuviéramos un hidrocarburo más grande, aquí entre estos dos carbonos hay electrones también. Lo que pasa es que romper un enlace carbono-hidrógeno es mucho más fácil que romper un enlace carbono-carbono, energéticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el cloro? El cloro rompe de forma homolítica nuevamente, de forma homolítica, y de forma homolítica porque ya él tiene un electrón que necesita solamente un electrón con spin contrario. Entonces, ¿de dónde saca ese electrón? Rompiendo un enlace carbono-hidrógeno. Y ya ese cloro, fíjense, cuando él reacciona de forma homolítica con uno de los enlaces de la molécula de alcano, esta molécula de alcano también rompe de forma homolítica su enlace. El cloro ahora ya está feliz, se va contento, porque ya él encontró su media naranja, o sea, ya el cloro tiene sus dos espines listos. Él venía con un spin desapariado, ya él encontró su electrón, lo parió, que fue como cloruro de hidrógeno, pero miren lo que generó un nuevo radical. Entonces, fíjense cómo esto es un caso de propagación, o sea, se propagó, el cloro la reacción se avanzó en el sentido de que el cloro se transformó en una molécula ya, una molécula, no un radical, pero esa reacción te generó un nuevo radical. Un nuevo radical, ahora un radical metilo. Y ese radical metilo ahora está presente en el balón de reacción y obviamente va a encontrarse con otra molécula de cloro, y esa molécula de cloro ahora el carbono es el que está desesperado por encontrar un electrón y lo saca de una molécula de cloro. También con una ruptura homolítica se forma el clorometano, que ese sería el producto, pero te genera nuevamente otro radical cloro. ¿Ven? O sea, en el paso de propagación, las reacciones que ocurren son formaciones de moléculas variadas, o sea, desaparición de radicales, pero aparición de un nuevo radical. Siempre en la propagación tiene que haber presente en los productos un radical, ya sea un radical carbono o ya sea un radical halógeno. Pero en las reacciones de propagación tiene que haber presente un radical siempre para que la reacción se siga propagando, para que la reacción continúe. ¿Cuándo esto termina? Esto termina cuando se encuentran dos radicales. Por ejemplo, cuando el radical cloro se encuentra con el radical metilo. Fíjense que este radical que se formó aquí, cuando esta reacción está avanzando en el balón, obviamente que en el balón va a haber, al mismo tiempo van a haber radicales metilo, al mismo tiempo van a haber radicales cloro. Por lo tanto, si ellos dos se unen, se termina la reacción. Pero ¿por qué esto es un paso de terminación? Porque fíjense que cuando el cloro radicalario se enlaza con ese carbono radicalario, te genera esta molécula y se acabó. Ahí no se forma ningún otro radical. O sea, esto no puede seguir avanzando, eso simplemente se genera el producto. Otra reacción de terminación es que un cloro se encuentre con un cloro. Y eso obviamente ocurre constantemente. Lo que pasa es que como la luz está incidiendo, cuando esa molécula de cloro se formó cloro de nuevo, la luz va y lo rompe de nuevo. Entonces, pero también una reacción que puede ocurrir dentro del balón de reacción. Es una reacción de terminación, se forma cloro. Y otra reacción de terminación es posible, es que la molécula de alcano crezca. Porque se puede encontrar también un radical metilo con otro radical metilo y se forma ahora una molécula de etano, por ejemplo. Entonces, todo eso que está representado ahí es posible que ocurra y de hecho ocurre. Las reacciones radicalarias son bastante locas. O sea, tú introduces metano, cloro, luz, con la idea de obtener solamente clorometano, con la idea de obtener solamente clorometano. Solamente obtener esta y es imposible obtener solamente eso. O sea, tú tienes eso, pero también vas a obtener una mezcla con otros hidrocarburos. Pero ahora imagínense ustedes que se forme este hidrocarburo. Si ese hidrocarburo se forma, ese hidrocarburo puede volver a reaccionar ahora como etano, él puede reaccionar con un cloro radicalario. Se puede formar entonces el radical etano, por ejemplo. Vamos a suponer que aquí está el carbono,
vamos a suponer que ese cloro atómico ahora, en vez de encontrarse con una molécula de metano, se encontró con esta molécula de etano que está presente ahí, se forma este radical. Bueno, pues ese radical ahora, ahí podría llegar un cloro. O sea, en vez de tener clorometano, voy a tener cloroetano. Y así sucesivamente. Lo que pasa que eh, eh, las reacciones estas son bastante rápidas y claro, depende mucho de la concentración. Si yo tengo mucho metano presente en el balón y esta reacción se forma, pero esta molécula se forma, pero se forma siempre en menos cantidad. Porque cuando este radical esté presente y a la vez mucho cloro, si yo añado mucho cloro, mucho cloro, obviamente yo garantizo de que este radical se encuentre con cloro más que con este otro radical, ¿no? Entonces yo eso lo puedo manejar un poco con la concentración, añadiendo mucho cloro del balón. O sea, añado metano, pero añado cloro en un exceso por lo menos de un 200%, digamos. ¿Para qué? Para que cuando se forme este radical, la probabilidad de encontrarse con otro radical como ese sea muy baja. Entonces uno puede disminuir esta reacción colateral haciendo, digamos, algunas trampas en el laboratorio de, como les decía, aumentando la concentración de esto. Pero bueno, de que ocurre, pudiera ocurrir. Aquí estaría, por ejemplo, el, el mecanismo, el resumen de este mecanismo. Y fíjense que aquí dice de la monocloración. ¿Por qué monocloración? Porque también cuando esta molécula de clorometano se forma, cuando esa molécula de clorometano se forma, podría ocurrir de que ahora otro cloro radicalario se lleve este hidrógeno, y por lo tanto se genere, se genere, se genere un radical ahora que ya tiene un cloro, ¿eh? O sea, imagínense que ahora se genera este radical. Bueno, si se genera ese radical, finalmente se pudiera formar un dicloro, ¿eh? Entonces ya no sería una monocloración, sería una dicloración. Y este diclorometano pudiera perder este hidrógeno acá y que se forme eso, ahora sería cloroformo, ¿ven? Y ese cloroformo pudiera también perder este hidrógeno y que se forme aquí otro cloro, entonces sería tetracloruro de carbono, ¿ven? Entonces, realmente, si bien estas reacciones son, uno, como les digo, uno puede controlarlas, en el sentido de que tú puedes jugar con la concentración, siempre va a existir tasas de los productos policlorados más que monoclorados. Lo que pasa y lo bueno para ustedes es que nosotros lo que vamos a estudiar es el mecanismo solamente de la monocloración. O sea, cuando se hable de este tema, se va a pensar obviamente, si esto sale en la prueba, se les va a indicar en el enunciado que tengan en cuenta solamente los aspectos de la reacción para la monocloración, o sea, que entre un solo cloro, no pensando en que entren dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, este sería el resumen. El paso de iniciación se genera los radicales cloro. Los pasos de propagación es que se genera un radical metilo y ese radical metilo puede transformarse ya en el producto final, pero fíjense que en ambos pasos de propagación hay presente un radical. O sea, se tiene que formar una molécula, digamos, neutra, pero tiene que seguir, tiene que haber presente todavía un radical, porque si no hay un radical presente, no se considera un paso de propagación, la reacción terminaría. Y los pasos de terminación entonces son estos de acá. Que todos los radicales que haya se aniquilen entre ellos con todas las posibilidades que pueden existir y por supuesto como se aniquilan y no se forma un nuevo radical, entonces esos son pasos de terminación. ¿Qué es lo importante aquí? Ese ejemplo general que pusimos aquí lo pusimos para la molécula de metano. Pero la molécula de metano es la molécula de alcano más sencilla. Nosotros tenemos alcanos mucho más complicados. Por ejemplo, podríamos tener alcanos que son así, no sé, un terbutilo por acá. Entonces, claro, esa molécula de alcano que yo acabo de colocarla acá, tiene más de un hidrógeno distinto, porque la molécula de metano, sus 4 hidrógenos son iguales. Por lo tanto, el radical cloro puede llevarse cualquiera de ellos 4, porque son iguales, pero esta molécula que yo acabo de representarles acá, todos los hidrógenos que están ahí no son equivalentes. O sea, me refiero a equivalente de que si tú sacas un hidrógeno de este extremo y colocas un cloro, esa molécula
va a ser completamente distinta a que el hidrógeno que se extraiga sea, por ejemplo, uno de los que está aquí y que tú pongas un cloro. Esta molécula va a ser distinta a la anterior que acabo de representar. Y claro, como tú le dices al cloro, radical cloro, que saque solamente el hidrógeno de este extremo, de aquí, y que no lo saque de acá. Esto es imposible. Él va a sacar hidrógeno de donde sea, de todos los hidrógenos posibles que hay ahí. Obviamente, cuando son equivalentes, da lo mismo si lo saca, por ejemplo, de aquí hay, recuerden que aquí hay un CH3, o da lo mismo si lo saca de aquí. ¿Por qué? Porque en esta cadena isopropilo esos 6 hidrógenos son equivalentes. Lo mismo que acá, esos hidrógenos en ese grupo de butilo son equivalentes. Da lo mismo que se saque un hidrógeno aquí que de aquí, porque son equivalentes, son iguales. O sea, como ustedes saben si es equivalente, pongan un cloro aquí, nombren la molécula, después bórrenlo, pongan el cloro aquí, nombren la molécula y van a ver que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que el halógeno, que el radical se lleve un hidrógeno de una parte de la molécula de otra? Bueno, vamos a analizarlo en esta molécula que está un poquito más sencilla. Fíjense que esto es un CH3, sería un CH3. Desarrollada esa fórmula, pero esto sería CH3. Después viene un carbono, que en realidad es un CH, ¿ves? Es un CH, que tiene un CH3 aquí arriba. Y después vienes aquí un CH2, CH3, ¿ven? Este es un CH2, CH3. Entonces, esa molécula que está desarrollada aquí, realmente es esta. Y ahí nosotros vemos que hay hidrógenos unidos a carbonos primarios. Por ejemplo, esto es un carbono primario, esto es un carbono primario, esto es un carbono primario, esto es un carbono primario. Lo que pasa es que si bien esos carbonos son primarios, los hidrógenos que están unidos a ellos, a esos carbonos primarios, no son equivalentes. Me refiero a que no son equivalentes porque estos dos metilos de acá pertenecen a un grupo isopropilo, que obviamente sí son equivalentes. Pero después, este metilo que está acá, fíjense que la molécula esa que está ahí es esto, H3, H3, CH, H3, H3, CH, H2, H2, H3. Entonces, este carbono de este extremo y este carbono de este extremo, esos carbonos son primarios. Estamos claros en eso. Son primarios. ¿Por qué son primarios? Porque están unidos solamente a un carbono. Ese carbono está unido a este carbono, por lo tanto ese carbono es primario. Ese carbono está unido a este carbono, por lo tanto es primario. Pero los hidrógenos que están unidos a esos carbonos primarios no son equivalentes. Estos hidrógenos pertenecen a un CH3 de un grupo isopropilo, por ejemplo, y este CH3 pertenece a un extremo de un CH2, de un etilo. ¿Cómo yo sé que no son equivalentes? Bueno, coloquen ahí un cloro y nombren la molécula. Miren, si yo coloco un cloro y nombro la molécula, yo digo que esto sería el 1, 2, 3 y 4. Eso sería el 1-cloro, 2-metil, butano. ¿Ven? Butano. Si ahora yo, en vez de colocar el cloro en esa posición, lo coloco en esta de aquí abajo, para que vean que sí son equivalentes, si yo lo coloco aquí abajo, entonces yo tengo que cambiar mi numeración a la hora de nombrar esto. Y mi numeración la cambio de forma tal que ahora mi 1 es este carbono, mi 2 es este carbono, mi 3 es este y ese es 4. Cuando yo nombro eso, yo vuelvo y digo, esto es el 1-cloro, 2-metil, butano. ¿Ven? Entonces, tener el cloro aquí o tener el cloro aquí da lo mismo porque esos hidrógenos son equivalentes. Pero tener el hidrógeno aquí atrás, disculpen, el cloro, aquí atrás no es lo mismo. No es lo mismo porque si ahora el cloro yo lo represento en ese carbono primario que está aquí atrás, yo voy a nombrar la cadena diciendo que esto es un 1, esto es un 1, pero este carbono tiene la primera diferencia, por lo tanto sería 1, 2, 3 y 4, y esto sería el 1-cloro, 3-metil, butano. ¿Ven? Entonces el nombre es distinto. Por lo tanto, la molécula es distinta. Entonces, eso es lo primero que tienen que darse cuenta, reconocer los hidrógenos que son equivalentes.
Y el hecho de que los hidrógenos estén unidos a un mismo tipo de carbono no significa que sean equivalentes. Fíjense que este carbono de acá es primario, ese carbono de acá es primario. Sin embargo, los hidrógenos no son equivalentes. Ahora, sí hay una cosa que sí tienen que tener en cuenta. Los hidrógenos que están unidos a carbonos primarios son los más difíciles de sacar, son los menos reactivos. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas un hidrógeno que está unido a un carbono primario, se forma un radical primario. ¿Ven? Sería este. Se forma un radical primario. Vamos a suponer que ustedes sacaron este hidrógeno que está aquí. Se le va a formar este radical primario. ¿Y por qué es un radical primario? Porque está unido a un solo carbono. Un hidrógeno que está unido a un carbono terciario se formaría un radical terciario. Y un hidrógeno que está unido a un carbono secundario formaría un radical secundario. Obviamente radical cuaternario no puede haber, porque si yo digo, por ejemplo, que esto es H3, 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 aquí no hay hidrógeno. Entonces, para que haya una reacción radicalaria, tiene que haber un enlace carbono unido a hidrógeno. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-carbono no, energéticamente no se puede romper. Por los radicales no rompen enlaces carbono-carbono, rompen enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, claro, un carbono cuaternario como este carbono es cuaternario, pues está unido a 1, 2, 3 y 4 carbonos. Un carbono cuaternario no tiene hidrógeno. Entonces, obviamente, ahí no va a haber reacción. Se pueden haber radicales primarios, radicales secundarios y radicales terciarios. ¿Y cómo se forman esos radicales? Bueno, porque un hidrógeno unido a ese carbono primario se convirtió en radical. O un hidrógeno que está unido a ese carbono secundario se convirtió en radical, o un hidrógeno que está unido a ese carbono terciario se convirtió en radical. Entonces, fíjense las energías para de formación de esos radicales. Si ustedes se fijan, para un radical primario, la energía es de 98 kilocalorías, para uno secundario un poquitico más baja y para uno terciario más baja. ¿Qué significa que sea más baja? Bueno, que es mucho más fácil de romper. Por eso es que un radical terciario tú puedes formar mucho más fácil que un secundario y que un primario. Obviamente, este es como una el primario, la sección del primario, ¿no? Ahora, ¿por qué es más fácil? O sea, uno determina la energía por los fisicoquímicos determinan el calor involucrado en este tipo de ruptura de enlace o formación de enlace, ¿no? Pero una cosa es determinar la energía, saberla, pero ¿por qué se cumple esto? ¿Por qué se cumple de que la energía, de que es más fácil romper un radical, romper un enlace de carbono-hidrógeno terciario, de un carbono terciario a de uno primario? Bueno, la explicación de eso sigue el orden de reactividad de los radicales y que tiene que ver obviamente con el efecto, la hiperconjugación, que ustedes reconocen por los carbocationes. O sea, ustedes saben que los carbocationes se estabilizan por hiperconjugación. Bueno, los radicales libres también se estabilizan por hiperconjugación. ¿Por qué? Porque si usted tiene un radical terciario, ese radical terciario tiene un electrón. Pero ese carbono, si bien el átomo de carbono no le faltan electrones, porque fíjense que ese radical no tiene carga. Y él no es ni positivo ni negativo. Y no es ni positivo ni negativo porque el carbono sigue teniendo sus 4 electrones de valencia. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Entonces, el carbono no ha perdido electrones para convertirse en un catión. Él no es un carbocatión. Pero si bien no ha perdido electrones, hay una deficiencia electrónica porque ese electrón que está ahí está solamente con spin más un medio o menos un medio, pero tiene la mitad del spin. Entonces él necesita del otro electrón para estar feliz. ¿Y cómo él se estabiliza entonces? ¿Cómo él puede estabilizarse? Bueno, gracias a la hiperconjugación que le ejerce este enlace sigma que está acá. Ese enlace sigma que está acá, o ese enlace sigma que está acá, o ese enlace sigma que está acá. A estos enlaces sigma que están acá, pueden entregar la hiperconjugación a ese radical y por lo tanto, si bien ese orbital que le falta un electrón para estar feliz porque está desapareado, él siente una estabilidad bastante
¿cómo decirlo?, suficiente, la hiperconjugación de los tres grupos estos que están aquí al lado, que en un instante de tiempo los tres le pueden estar dando hiperconjugación a la vez. Mientras que un radical secundario, solamente va a tener la posibilidad de que le entreguen hiperconjugación en un mismo instante de tiempo, pero solamente por dos enlaces sigma. Mientras que un radical primario, obviamente un radical primario, solamente le va a dar hiperconjugación mediante un solo orbital sigma. Entonces, obviamente un radical terciario se estabiliza mucho más que uno primario. ¿Por qué se estabiliza? Por hiperconjugación, por hiperconjugación. Entonces, claro, lo que hay detrás de esta evidencia experimental, que la evidencia experimental te dice que es mucho más fácil formar un radical terciario, la explicación es porque ese radical terciario, cuando se forma, tiene una cierta estabilidad que se lo está dando la hiperconjugación con los orbitales sigma adyacentes a ese carbono, ¿no? Esto es bastante fácil de entender porque si ya ustedes entendieron el orden de reactividad de los carbocationes, es exacto de igual forma. Lo que claro, eso sí, tener presente que esto no es un carbocatión, aquí no hay una carga, sino que es un radical. La explicación realmente es la misma. Entonces, eso es lo que yo les traía, y ahora vamos a hacer ejercicio de cómo se pregunta realmente esto. ¿Cómo se pregunta realmente esto? Vamos a suponer ahora que nosotros tenemos una molécula de alcano que sea una molécula sencilla. Por ejemplo, butano. Si esa molécula de butano la hacemos reaccionar con cloro en presencia de luz, la cuestión es, ¿cuántos productos se obtienen de la monocloración? ¿Cuántos productos se obtienen de la monocloración? Bueno, de la monocloración, para saber la cantidad de productos que se obtienen, ustedes lo primero que tienen que hacer es analizar los hidrógenos distintos o no equivalentes que hay en la molécula. Si ustedes se fijan en esa molécula de butano, realmente aquí hay un CH3 y aquí hay un CH2. Aquí hay otro CH2 y aquí hay otro CH3, pero realmente ese CH2 y ese CH3, esta parte de la molécula es la misma que esta parte de la molécula. ¿Ven? Este CH3 y este CH3 son equivalentes. Esa molécula es como que es simétrica. Aquí hay que tener un poco de vista en cuanto a la simetría de las moléculas, ¿no? El que no tenga vista con respecto a eso no importa. Que forme el producto y después compruebe si es el mismo. Por ejemplo, yo me doy cuenta aquí que este SH3 es equivalente a este SH3, por lo tanto, yo puedo decir que un producto es la unión del cloro en ese SH3, yo puedo decir que un producto es la unión del cloro en este SH3. No me doy cuenta que es lo mismo, no importa, lo hago. Lo que después me tengo que dar cuenta es que esta molécula, esa molécula es la misma, porque es la misma porque esto es 1, 2, 3 y 4, y esto es 1, 2, 3 y 4. Y ambas se llaman 1-cloro-butano. ¿Ven? O sea, esas moléculas son las mismas. Por eso no tiene sentido decir que se forma este producto y que se forma este otro. Porque este no es otro, es el mismo. Entonces, realmente yo tengo aquí la molécula de butano, yo tengo la posibilidad de formar enlaces con cloro en este extremo, sacando un hidrógeno, fíjense que es monocloración, por eso saco uno solo, sacando un hidrógeno y colocando el cloro ahí, o en el CH2, donde yo voy a sacar un hidrógeno y voy a poner el cloro acá. ¿Ven? Entonces, realmente, voy a borrar, ponerlo aquí al lado, yo tengo la formación de dos productos de la monocloración en la molécula de butano. O sea, si yo la molécula de butano la coloco en un balón de reacción, la hago reaccionar con cloro y presencia de luz, yo voy a tener dos productos. Este y este. Esos dos productos. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuál de los dos es mayoritario? ¿Cuál de los dos productos es mayoritario? Obvio, va a ser el que proviene del radical más estable. ¿Por qué? Porque ese radical fue el que más fácil se rompió el enlace, por lo tanto el radical se formó mucho más fácil. ¿Y por qué se formó mucho más fácil el radical? Porque está estabilizado por hiperconjugación. Entonces, este producto va a ser obviamente el mayoritario.
producto mayoritario. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos una molécula de butano, pero acá tengo entonces ahora un 2-metilbutano y hago la misma reacción? Bueno, si yo tengo esa molécula, yo me doy cuenta que aquí tengo, de nuevo, el primer análisis que hay que hacer es determinar los hidrógenos equivalentes. Yo me doy cuenta que ese metilo que está ahí es equivalente con este, pero es distinto a este. Entonces aquí yo tengo un hidrógeno equivalente, digamos que es A. Aquí tengo otro hidrógeno, sería B. Aquí tengo otros hidrógenos que son distintos a A y B. Y aquí tengo otro hidrógeno que son distintos a B y C. Por tanto, en todos esos hidrógenos que son distintos, yo voy a colocar un cloro. Yo voy a quitarle el hidrógeno y voy a colocar un cloro. Y cada uno de ellos va a ser un producto. ¿Ven? Entonces aquí yo tendría producto. Aquí yo tendría un producto. Aquí yo tendría un producto. Y aquí yo tendría un producto. ¿Ves? Y yo voy a tener 4 productos de la monocloración. 4 productos distintos de la monocloración. Este va a ser el producto mayoritario. ¿Por qué? Porque proviene de un radical terciario. Radical terciario. Producto mayoritario. Ahora, estas moléculas son sencillas. Vamos a irnos a algo... Y nuevamente, como les digo, la forma de estudiar esto es ustedes mismos inventándose moléculas. Ojo, siempre hidrocarburos. No se vayan a poner a inventar moléculas donde hayan otros grupos funcionales. No. Solo hidrocarburos. No se voy a hacer algo así bien largo. Por aquí voy a poner un etilo o un isopropilo. Aquí voy a poner un terbutilo. Y aquí le voy a poner un metilo. Y eso. Ya. ¿Cuántos productos yo voy a tener ahí de la halogenación radicalaria usando luz? Bueno, tengo que ver los hidrógenos equivalentes. Aquí tengo un metilo. Fíjense que tengo metilos ahí, tengo metilo aquí, tengo metilo aquí, tengo metilo aquí y tengo metilo aquí. Obviamente estoy señalando, en este grupo estoy señalando solamente este, porque este metilo es equivalente a este. Y aquí estoy señalando solamente ese, porque ese metilo es equivalente a este y a este. Pero entre todos ellos, todos esos metilos que estoy señalando darían productos distintos. Porque si ustedes se fijan, esa molécula no es simétrica. O sea, si aquí, si aquí nada, esta molécula no es simétrica. O sea, si yo coloco un cloro en esa posición y lo nombro, el nombre va a ser distinto a colocar el cloro en esta posición. ¿Sí? Entonces, obviamente, esos son los hidrógenos unidos a carbonos primarios que yo tengo. ¿Qué productos voy a tener ahí? Bueno, del análisis solamente de los primarios. Va a ser primero el análisis de esos hidrógenos primarios que marqué como que no son equivalentes. Bueno, aquí tendría un cloro. Aquí tendría un cloro. Ahí tendría un cloro. Y aquí tendría un cloro. Ahí tengo 4 productos. Disculpen, y falta este butilo aquí abajo. Ahí un cloro. Tengo 5 productos, 1, 2, 3, 4, 5 productos de la monocloración de los hidrógenos que están unidos a carbonos primarios. Ahora, si yo analizo los secundarios, yo digo, mira, este carbono secundario lo pongo con un cuadradito para diferenciarlo, y este carbono secundario. Y son distintos. Por lo tanto, yo tendría, además, entonces, un producto de la monocloración en ese carbono secundario, y tendría un producto de la monocloración en el otro carbono secundario. Estaría aquí. ¿Okay? Tengo dos
productos más. Ahora me voy a los carbonos terciarios y lo voy a señalar con un triangulito. Mira, aquí tengo un carbono terciario, aquí tengo un carbono terciario, aquí tengo un carbono terciario y aquí tengo un carbono terciario. Entonces tengo 4 carbonos terciarios que me van a generar productos distintos. O sea, tendría aquí un cloro, tendría aquí un cloro, tendría aquí un cloro y tendría en ese otro metilo un cloro. Y tener un cloro. Entonces, miren cuántos productos obtuvo esa molécula que acabo ahí de inventar. O sea, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 productos distintos. De la monocloración. ¿Por qué 11 productos distintos? Porque tengo 11 hidrógenos distintos, 11 hidrógenos que no son equivalentes. Algunos unidos a carbonos primarios, algunos unidos a carbonos secundarios, algunos unidos a carbonos terciarios. Obviamente, ¿cuáles productos son los mayoritarios? Todos estos que están acá. No tengo cómo, entre ellos, no tengo cómo diferenciar cuál va a ser el más mayoritario de todos, ¿no? No tengo cómo hacerlo porque todos esos radicales terciarios, ya el hecho de ser terciario, ya implica que tienen una reactividad similar. Entonces yo no puedo, entre todos los terciarios, no puedo llegar a una conclusión de cuál de entre ellos cuál es el mayoritario. Yo lo único que puedo decir es que estar seguro de que todos esos 4 son los mayoritarios. Luego les siguen estos 2 que son secundarios. Y luego le sigue entonces todos los primarios. Pero esa es la idea. Esa es la idea de esta parte de la materia. Como pueden ver, es súper sencilla en el sentido de que la única complicación que tienen, y por lo tanto traten de estudiarla de esta forma que acabo de hacer yo, ustedes tienen que entrenarse en identificar hidrógenos distintos. Porque ¿dónde están los errores en este tipo de ejercicio? Los errores están en que no se den cuenta de lo que les acabo de decir. Por ejemplo, que ustedes tengan una molécula simétrica, así por ejemplo, y que cuando se haga reaccionar esto con cloro y luz, la respuesta sea, ¿no? Aquí yo tengo, no sé, un compuesto, aquí este es uno, después tengo, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, y esos son los que son, ahí no hay más ninguno. Pero puede ser que ustedes no se den cuenta y digan que, por ejemplo, aquí tengo otro. No, ese, si le llamo a este A, ese realmente es este. Ese es el mismo. Lo mismo decir que aquí tienen otro. No. ¿Por qué? Porque ese sería B. Entonces, si yo digo que este es B, este sería B. Porque son moléculas que son iguales, son simétricas. Lo mismo es decir que el otro está aquí, ¿no? Porque si esto es C, realmente C y C es el mismo, ¿eh? C y C es el mismo. Entonces, ahí está uno de los errores que pueden cometer. Otro error clásico aquí es que, por ejemplo, hagan esto, que se coman un carbono. Por ejemplo, que ustedes digan, el producto de la cloración es este, por ejemplo, pero que ustedes realmente lo que represente sea esto. ¿Ven? Eso a veces también ocurre. Les falta colocar el enlace. O sea, aquí lo que hay es un CH3. Aquí lo que hay es un CH3. Ustedes lo que tienen que es quitar un hidrógeno y colocar un cloro en ese enlace carbono-hidrógeno. Pero a veces lo que se confunden y lo que hacen es que rompen el enlace
carbono. Se lleva el grupo este metilo completo y ponen un cloro. Y eso está mal, si ustedes se fijan, es simplemente determinar la cantidad de carbonos que hay aquí, la fórmula molecular 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora esta molécula tiene 1, 2, 3 y 4, porque ahí no hay un carbono. Entonces eso es un error también muy común. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Tienen que representar bien las moléculas. Entonces los posibles errores serían que no reconozcan hidrógenos equivalentes o no equivalentes, que representen moléculas rompiendo enlaces carbono-carbono. Ese sería otro error. Y bueno, el otro error obviamente es que si se les pregunta por producto mayoritario, ustedes escojan a uno que no es terciario. O que pongan a un secundario o a un primario por encima de un terciario en cuanto a producto mayoritario. Y obviamente se confundan en el orden porque no tengan claro. Esos son los únicos 3 posibles errores que pueden tener en este tipo en esta parte de la materia. Realmente esta parte es bastante sencilla en cuanto al análisis de mecanismos y en cuanto al análisis de los productos. Eso es lo que yo les tenía preparado para el día de hoy con respecto a los mecanismos radicalarios. De todas maneras, yo quería mostrarles, porque como ustedes no lo he hecho, aunque estoy seguro que ustedes lo conocen, porque quería mostrarles ¿dónde está? Quería mostrarles en la parte esta que vimos de sustitución nucleofílica y carbocationes, etc. Recuerden que cuando el primer día que hice clase con ustedes, realmente que no fue una clase, fue una ayudantía para la prueba I1. Yo les mostré la canción del chorofenol, que era como una canción donde un fenol se hacía el choro y le retaba a una batalla de rap a un ácido carboxílico. Bueno, en la parte esta de sustitución nucleofílica, yo también tengo 2 canciones que tienen que ver con... es como una historia de amor, hay algo de chiste también, ¿no? Pero básicamente les voy a explicar la canción y ahora para que escuchen las dos, para que la entiendan cuando estén leyendo la letra. Imagínense que lo que está pasando es que usted tiene un balón de reacción y en ese balón de reacción hay una especie que se va a convertir en carbocatión. Pero esa especie, cuando se convierte en carbocatión, como está en un balón de reacción, está rodeada de un nucleófilo. Y por lo tanto, ese nucleófilo va a atacar a ese carbocatión una vez que se forma. Pero según la letra, la primera canción tiene que ver en cómo el carbocatión describe lo que le está pasando. La segunda canción realmente es lo que el nucleófilo, desde el punto de vista del nucleófilo, lo que el nucleófilo está observando, lo que le está ocurriendo al carbocatión y cómo entonces el ataque. En general, en esas 2 canciones lo que se está representando es el mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular, la SN1, pero sin yo decirles si el nucleófilo es fuerte o débil, en la propia letra de la canción, ustedes sacan la conclusión de que obviamente va a ser débil. Además, les estoy diciendo que una SN1, ya saben, ustedes saben que en la SN1 se utilizan disolventes o el nucleófilo no importa para nada y por lo tanto siempre se usan nucleófilos débiles. Entonces vamos a ponerle esas 2 canciones, después que terminen esas 2 canciones estaríamos ok. Esta sería la primera, que sería el carbocatión. Me robaste mi electrón, no te hagas el hueón, me dejaste positivo como un verdadero catión. Yo me estabilizo con hiperconjugación y también deslocalización, pero si me aromatizo ganaré más estabilización.
hasta mi corazón. Un orbital vacío de amor encontrarás, pero lo guardo para el núcleo final, te lo conquistará. 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 Weón, me robaste mi electrón y ahora mira cómo cambio yo mi situación. Hay un vacío de amor esperando que Cupido un nucleófilo me mande hoy. El carbón cañón, el carbón cañón, el carbón cañón, el carbón cañón. Se ven ahí, hay que, una especie que se convirtió en carbonato secundario, que reordenó terciario, y ahora el nucleófilo lo estaba mirando, y el nucleófilo va a empezar ahora a contar qué es lo que estaba viendo. Tu grupo saliente se fue mientras te miraba. Rápido me acerqué sin que lo notaras. Desde un extremo del tetraedro, mis electrones lloraban. Cuántico, químico, rígido, nucleófilo, coloreando para hacer la cortapón. Al tiro te caché, carreteamos un rato, la pasamos chancho y Liz Taylor me enamoré. Tu orbital vacío me atrae con su positividad. No sabe tu grupo saliente lo que tengo atrás. Compartiremos electrones, yo te los daré. Por ambos lados de tu cuerpo me aproximaré. Cuántico, químico, rígido, nucleófilo, coloreando para hacer la cortapón. Al tiro te caché, carreteamos un rato, la pasamos chancho y Liz Taylor me enamoré. Con un solo choque efectivo a nuestro clímax llegamos y nuestros orbitales se solaparon. Un nuevo enlace sigma formamos y a un estado intermedio llegamos. Cuántico, químico, rígido, nucleófilo, coloreando y para hacer la cortapón. Al tiro te caché, carreteamos un rato, la pasamos chancho y Liz Taylor me enamoré. Ahora una ligera acidez nos caracteriza. Busquemos una base y nuestro amor se eterniza. Esa base que hace que el hidrógeno se vaya para quedarnos tú y yo relajados en la playa. Cuántico, químico, rígido, nucleófilo, coloreando para hacer la cortapón. Al tiro te caché, carreteamos un rato, la pasamos chancho y Liz Taylor me enamoré. Listo. Esa es la idea, ¿ven? Entonces, como el nucleófilo era un nucleófilo débil, porque fíjense que él al final le dice, al nuevo estado intermedio llegamos. Chuta. Ese momentito. Se quedó abierto esto. Ya, a un nuevo estado intermedio llegamos. Entonces, claro, ese nuevo estado intermedio es cuando un nucleófilo es débil, ataca al carbocatión, entra protonado. Si es un alcohol, entra protonado y necesita una base para que el último paso de reacción sea que la base le saca ese hidrógeno y ya entonces se queda relajado en la playa, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, espero que la hayan disfrutado. Óiganla bastante porque así se les explica el mecanismo de la SN1. Y nada,
Eso. ¿Qué duda con respecto al mecanismo radicalario que vimos hoy o con respecto a toda la materia? Obviamente siempre escríbanme por correo. Siempre que tengan dudas, escríbanme que yo contesto. No al momento, pero contesto siempre. Mañana tienen entonces la ayudantía con Fidel, con este tema de justamente SN1, SN2, E1, E2. Radicalaria no van a verlo mañana, lo verán en la próxima. Y eso, buen fin de semana y el lunes continuamos avanzando en la materia. Muchas gracias por las manitos. Eso significa le gustó. Chao, chao.